Mensaje esta noche para que empoderar aún más. Vamos a orar y vamos a ir al tema que se llama Conquistando Poderes Controladores. Amén, Padre, en el nombre de Jesús te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra. En esta noche, Señor, oramos para que esa unción tuya que tú nos has dado a través de tu palabra sea derramada en cada uno de nosotros y a través de los hermanos que van a estar conectados. Atamos todo poder de las tinieblas que viene para traer estorbo, para traer a cualquier cosa que no venga contigo, y desatamos la unción del Espíritu Santo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir con el tema de hoy, conquistando poderes controladores. Sabemos que hay poderes controladores de las tinieblas que se mueven en lugares celestiales, y Dios nos ha dado poder sobre todo eso. En esta noche vamos a estar hablando de esos poderes controladores. Amén. En Romanos 7:15, vamos a leer hasta el verso 19. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer está en mí, pero no el hacerlo. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo nos estaba hablando que aún él tenía que batallar con los deseos de la carne, aunque sabemos que fue un hombre de Dios, fue uno de los apóstoles, pero él nos hace entender que de la misma manera que nosotros batallamos, él también batalló, porque hay espíritus controladores, y él nos da muchas estrategias para que nosotros podamos vencer esos espíritus controladores. En estos últimos tiempos, el funcionamiento de la inequidad o el pecado está en la presencia, o sea, existe aún dentro de los ministerios, y tenemos nosotros que tenerlo. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, del 4 al 10, nos dice que nosotros tenemos que desear los dones espirituales. Tenemos que desear los dones espirituales. Y él dice, sobre todo, que profeticéis. Amén. En el verso 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hay una ley de pecado que está obrando en la tierra, y fuerzas han sido enviadas por Satanás y sus demonios para detener a los hijos y mantenerlos, a los hijos de Dios, y mantenerlos en pecado. Él usa muchas estrategias, él usa muchas cosas contra los hijos de Dios para mantenerlos en pecado. Son fuerzas controladas en el aire que frecuentemente controlan a personas. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Amén. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Les hacen cosas que nunca intentaron hacer o desearon hacer. Estas cosas frecuentemente controlan cosas que traen al hombre o mujer a una cautividad. Estamos hablando de poderes controladores, y logran tener a mujeres o a hombres en cautividad. Muchas personas se encuentran en un dilema. Pablo se encontró también en esta situación. Lo estamos viendo en estos versos que Pablo nos estaba diciendo. En el verso 20 de Romanos 7 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Está diciendo, según yo amo a Dios, creo a Dios, en el verso 22, pero me deleito en la ley de Dios, pero el hombre interior se deleita, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Él estaba batallando con el hombre interior y contra los deseos de la carne y todo lo que vemos en el mundo. Deseos de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente
sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La ley del pecado es una fuerza que controla. Hay muchas cosas que no tienen la intención de hacerlo, pero hay una ley y una influencia sobrenatural que viene sobre cada persona. De alguna manera hay fuerzas que controlan y normalmente siempre vienen a controlar la ignorancia de las personas y la someten a una batalla real. Ignorancia de las personas. Podemos decir, yo estoy en Cristo, yo no tengo ignorancia. Cuando nosotros no conocemos de fe, cómo actúa la fe, cómo funciona el reino de Dios, caemos en una ignorancia y quedamos indefensos. Aunque tenemos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo, pero a nosotros no desarrollar el poder del Espíritu Santo en nosotros, quedamos en ignorancia, hermanos. Les comentaba en el servicio anterior que hoy, ¿verdad?, un pastor publicó en Facebook y dijo, acompáñame a orar, voy a orar a la ciudad de Chicago, por las calles de Chicago, y no vamos a dejar de orar hasta que el poder de Dios baje. Y yo analizaba, y eso es ignorancia, hermanos, porque el poder de Dios ya bajó cuando vino el Espíritu Santo sobre cada carne. Hechos 1:8. Entonces, nosotros tenemos el poder de Dios y tenemos que salir de esa ignorancia religiosa para venir al conocimiento del reino de Dios. La palabra de Dios nos dice en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Nosotros tenemos que trabajar. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad. Romanos 8:32. Estamos hablando de los poderes de las tinieblas. Y nosotros tenemos que controlar todo ese poder de las tinieblas. Verso 20 de Romanos 8 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Pablo nos dice que el hombre no está atado voluntariamente. ¿A quién le gusta voluntariamente hacer cosas? No, a nadie. Cosas malas. Pero hay un poder que los ata a llevar esas cosas. Pablo habla sobre el espíritu de estupor. El espíritu de estupor es un espíritu como que pone a la gente dormida y los controla. Hay un poder de las tinieblas que los controla. Pero la buena noticia para nosotros, la buena noticia es que la persona puede quedar libre de la fuerza controladora. La victoria contra esta fuerza controladora del pecado es conociendo que el inicio de la batalla tiene una raíz espiritual. Todo lo que suceda en tu vida que no va en línea con la promesa de Dios tiene una raíz espiritual. Que a ti te duela la cabeza, si no te había dolido antes, tiene una raíz espiritual. Que tú empieces a sentir síntomas de lo que está sucediendo ahorita, tiene una raíz espiritual. Esa raíz espiritual es enviada por el príncipe de las tinieblas para hacerte creer que tú no estás exento de estos síntomas de lo que está pasando ahorita. Pero tú tienes que saber que tú tienes un poder sobrenatural que puede erradicar, puede parar, puede cancelar esos síntomas que tú empiezas a sentir. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Ok. La victoria contra esta fuerza controladora del pecado es el conocimiento de una batalla espiritual. Por eso se requiere un recurso espiritual para ganar. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Eso es bien importante. Yo no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, escuchen, hermano, de las tinieblas de este siglo. O sea, Dios está en un tercer cielo. Amén. Estos gobernadores de las tinieblas están en un cielo, en el primer cielo. Ahí, cuando tú
clamas y oras a Dios y pides correctamente, lo vemos en el libro de Daniel, cuando Daniel oró, tu oración si va, hermano, si va de acuerdo a como Dios. Pero si tú oras es la voluntad de Dios, cuando Dios quiera, Dios está en control. No van a pasar ese primer cielo. Pero cuando tú oras conforme la voluntad de Dios, como Dios quiere que oremos, tu oración llega al cielo e inmediatamente es enviada a la tierra, y los poderes principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, cuando tú lo haces o cuando tú oras en el Espíritu, no los pueden parar. No los pueden parar. Si tú oras en el Espíritu, en lenguas, hazlo. Porque cuando tú oras, tu espíritu se conecta al Espíritu de Dios y Dios te envía un mensaje que el poder de las tinieblas no los puede parar. Pero cuando tú hablas en español y dices, Dios, háblame. Dios, háblame. Los poderes de las tinieblas entienden ese lenguaje y detienen lo que tú estás pidiendo. Pero cuando tú oras en espíritu, como dice Romanos 8:26, Judas 20, nos dice que ores en el Espíritu, también Efesios 5:18, oren en el Espíritu en todo momento. Cuando tú oras en el Espíritu, los poderes de las tinieblas, cuando tú oras, tu oración va directamente al trono de la gracia. Tu Padre oyó porque tu espíritu se conectó al Espíritu de Dios, inmediatamente envía o tú escuchas la voz de Dios y te dice lo que tienes que saber. Y en el Espíritu nadie puede detener tu oración. Amén. Hay fuerzas llamadas gobernadores de las tinieblas, las estamos viendo en este mundo. Estos gobernadores de la tiniebla están detrás de cada obra de las tinieblas. Son espíritus y son enviados para destruir el destino de las personas. Aleluya. O sea, mientras estamos en este mundo, tenemos demonios contra nosotros para destruirnos. Pero por eso tenemos que saber que es más grande el que vive en mí que el que vive en el mundo. ¿Ok? Hay una dimensión espiritual para que los hábitos mantengan a la persona bajo la ley del pecado. Hay demonios. No es coincidencia ni casualidad que personas, por eso dice Pablo, ¿verdad? Que el pecado, la persona vea muy común vivir una unión libre o cometer adulterio, cometer fornicación. ¿Por qué? Porque es muy común. Pero eso solamente va influenciado por un demonio que vino del infierno para mantener a la gente en pecado. ¿Ok? Son organizados, dice, hay una dimensión espiritual para que los hábitos mantengan a la persona bajo la ley del pecado. Son organizados desde el infierno para desconectar al hombre de su relación con Dios. Espíritus controladores, conocidos como espíritus inmundos. Cada persona que reaccione contra la justicia está cautivada por este espíritu. Quiero que entiendan esto. Yo cuando observo Facebook, ayer observaba un pastor que hizo un pequeño video. Yo nomás vi el título de lo que iba a hablar y no le puse volumen ni lo abrí. Y él decía, ¿quién se cree justo? No es justo ningún uno. Y yo dije, ¿él leerá la misma Biblia que yo leo? ¿Le sirve al mismo Dios que yo? Porque el que no conoció pecado, por mí se hizo pecado para que yo fuera justo delante de Dios. Él nos ha puesto una conciencia de justicia y quitó la conciencia de pecado. Y estamos viendo, hermanos, que muchos quieren controlar esta situación con rituales religiosos, pero nosotros tenemos que usar el poder que tenemos. Cada persona que reaccione contra la justicia es cautivada por un espíritu. ¿Cuál? Es un espíritu inmundo que lo sigue teniendo en pecado. Amén. La misión, escucha esto, la misión de un espíritu inmundo es hacer que la persona camine en toda forma de inmundicia. 1 Corintios 2:12, pero nosotros, Pablo dice,
Mira, la misión de un espíritu inmundo es hacerte que tú camines bajo un espíritu de inmundicia y tú crees que está bien, que la gracia de Dios ya te perdonó. Pero Pablo te da el consejo y nos dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mundo tiene espíritus. Amén. Vamos a ir viendo algunos de los espíritus controlados que el mundo tiene contra nosotros, contra los creyentes nacidos de nuevo. Primera de Juan 2:15 nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El espíritu del mundo controla todas las actividades de los deseos de la carne. Controla, siempre está supervisando, siempre está controlando, siempre está coordinando, siempre organiza cosas. Siempre pone todos los deseos de la carne, pone los deseos de lo que se ve, pone el orgullo. Cuando Jesús le decía a sus discípulos acerca de su muerte y resurrección y levantamiento de la iglesia, les estaba diciendo que iba a padecer, que iba a pasar todo eso. En el verso 21 de Mateo 16 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22, desde entonces Pedro, tomándolo aparte, miren, versos antes, Pedro había tenido revelación de Dios, pero los espíritus inmundos vienen siempre contra los que hemos nacido de nuevo. Pedro era una persona que estaba con Jesús, había hecho cosas, había visto cosas, y en el verso 22 viene Pedro, influenciado por un espíritu inmundo. Pedro, el apóstol Pedro, influenciado por un espíritu inmundo, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí. ¿Cómo le nombró? No le dijo Pedro, porque no era Pedro, era un espíritu inmundo. ¿Y por qué dijo Jesús Satanás? ¿Por qué no mencionó un demonio más pequeño? Porque cuando Pedro recibió la revelación de Dios, que le dijo: tú eres el Cristo, eso hizo enojar a Satanás, y él personalmente, con todo su poderío, quiso usar a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz, muriera, resucitara y nos diera salvación. Jesús no se dirigió a Pedro, se dirigió al espíritu inmundo que estaba usando a Pedro. Cuando alguien viene con nosotros, un amigo, un cristiano, un hermano, lo que sea, y viene con algo para dañarte, reprende al espíritu inmundo que lo está manejando, porque no es él, es un espíritu inmundo. Amén. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro, controlado por uno de esos espíritus, comienza y reprendería a Jesús para que no lo hiciera. Pedro, que había tenido revelación antes que él era el Cristo, estaba siendo manipulado por un espíritu inmundo. Estaba bajo una influencia extraña. ¿De dónde había salido esa influencia extraña? Del infierno. Todo lo que causa arrogancia, rebeldía, es una obra de un espíritu inmundo. Jesús vio más allá de lo que Pedro vio. Apártate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro. Judas fue otra víctima del espíritu inmundo. Lucas 22:3 dice: entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Rebeldía, fíjate, Judas actuó con una actitud de rebeldía. La rebeldía es una actividad del infierno. Accionada por malas influencias, Satanás entró en Judas e hizo que traicionara a su maestro. Estas
Influencias naturales esencialmente son demonios operando en fuerzas satánicas apuntando a destruir el destino de las personas. Imagínate cuántos demonios designa Satanás para que vengan contra ti, contra tu casa, contra tus hijos, contra tu familia. Y nosotros tenemos el poder de paralizarlos, el poder de dar una orden, pero tenemos que estar llenos de la armadura de Dios. El espíritu del mundo, hermanos, destruye a muchas familias. ¿Qué está sucediendo ahorita? ¿Cuántas familias está destruyendo? No porque queden contagiados, sino porque hay personas que ya están desesperadas por comida, por trabajo, por lo que sea. El espíritu del mundo destruye muchas familias. Los deseos de la vista obran en muchas personas. El espíritu del mundo es el que atormenta la mente. Aleluya. No deja que estemos contentos y agradecidos con Dios. Solo pone pensamientos para mantenernos lejos. Primera de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Tenemos que tener esa piedad y va acompañada con un contentamiento. También hay un espíritu de mentira, hermanos. Hay expertos en mentiras. Recuerden, estamos hablando que el espíritu inmundo se mueve y puede moverse dentro de los ministerios. Pablo predicaba y él predicaba a estas iglesias y mandaba, en algunas veces Pablo estaba en la cárcel y escribía lo que estaba Pablo en la cárcel y Dios le revelaba lo que estaba pasando en las iglesias y mandaba cartas. Mira, Timoteo, esto está pasando en la iglesia. Esto está sucediendo, Timoteo. Esto está sucediendo y se las mandaba. ¿Ok? Muchas veces, aleluya, gloria a Dios. Muchas veces es interesante cómo una persona se puede ver muy ungida, pero sigue bajo la influencia de un espíritu de mentira. Aleluya. Vamos a verlo en la palabra. Primera de Reyes 22, primer libro de los Reyes 22-21. Salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Salió un espíritu, fíjate, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo: yo lo voy a inducir. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Verso 22. Le dice: yo saldré y seré, ¿qué será? Un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás aún y lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Espíritu de mentira, aún en personas ungidas, o se digan ungidas. Es bien importante no dejarnos llevar por la apariencia. Siempre acuérdense, Dios nos dio 7 dones espirituales y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. Amén. El espíritu de mentira. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán, ¿todos los qué? Los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego, a azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira. El espíritu de mentira lo volvemos a ver. Amén. También hay un espíritu de atadura. Vamos a ver diferentes espíritus para que nosotros estemos a la expectativa y cuando tú veas, hermano, ahorita, ¿verdad? Todo está perfectamente dentro del plan de Dios. Si tú eres un hombre y una mujer de fe y has oído fe por muchos años, yo le doy gracias a Dios porque yo no me aburro a escuchar de fe. Yo tengo más del 2004 ahora escuchando al pastor Bill Winston. A mí no me aburre que hable de fe.
Aquí personas se han ido que porque yo hablo mucho de fe. Pero en este tiempo, los que hemos permanecido aquí, estamos por sobre encima de todas estas cosas, porque la fe que hemos escuchado a través de los años nos mantiene en un nivel alto. No se aburren de oír de fe. Amén. Y esa es la gran arma que tenemos, porque dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, ¿verdad? Y hoy vemos que personas se conforman a que te prediquen con espíritu de mentira, te prediquen con un espíritu, te enseñen con un espíritu de mentira, de engaño, de que esto lo manda Dios, hermano. Si yo te digo que esto lo manda Dios, yo lo estoy haciendo bajo un espíritu de mentira, porque Dios no envía nada malo a sus hijos. En vez de estar diciendo que Dios tiene el control y que Dios detiene esto, Dios ten misericordia, en vez de estar diciendo eso, toma tu poder y tu autoridad, toma tu fe, usa lo que Dios te dio y destruye, paraliza todo lo que el enemigo está trayendo. No esperes que Dios lo haga, porque Él te dio el poder y la autoridad a ti. Tenemos que dejar de escuchar espíritus de mentiras. Lo estamos viendo en la palabra de Dios, que puede haber que te están dando espíritu de mentira y tú a todo le dices amén. Sí, no, tienes que tener discernimiento de espíritu. Amén. También hay un espíritu de atadura. Este espíritu de atadura mantiene a las personas encadenadas y encerradas. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El espíritu de atadura es el responsable de todas las aflicciones que las personas sufren. El espíritu de atadura es el responsable de todas las aflicciones que las personas sufren. Un ejemplo: la mujer de flujo de sangre. Amén. Lucas 13, también hay un espíritu de esclavitud. Lucas 13, del 11 al 16. Hay un espíritu de esclavitud que cautiva a las personas. Hay un espíritu de esclavitud que cautiva a las personas. En Lucas 13 dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, espíritu de esclavitud. Hay cristianos que se mueren enfermos. Hay cristianos que tienen años enfermos. Y dicen que es una prueba. Hermano, es un espíritu de esclavitud, de atadura. Tú estás atado a un lazo. Si estás enfermo, has estado atado a un lazo del enemigo. Has estado cautivo. Verso 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de... ¿Quién la libertó? Jesús. Jesús, eres libre de tu enfermedad. ¿Qué le dijo? Eres libre de tu enfermedad. Una persona, probablemente, ¿verdad? A lo mejor vamos a hablar de una persona que constantemente fuma o sigue fumando y tose. Y tú la ves y la escuchas que está tosiendo. Y esta persona sigue fumando. Sigue fumando. Que vemos, está atada, está esclava a un espíritu de cautividad. Aún a esta persona le pudieron haber ya diagnosticado tuberculosis, pero no quiere ayudarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque está bajo un espíritu de atadura. Un espíritu que causa adicción a lo malo sin sentir. Cuando Jesús estuvo en la tierra ministrando, o anduvo sanando a muchos que estaban oprimidos por el diablo. La mujer de flujo de sangre, una de ellas. Si tú eres un cristiano creyente nacido de nuevo y has estado enfermo por años, has estado atado a un espíritu inmundo. Es lo que dice la palabra, no te lo digo yo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Hay un espíritu que causa el adulterio y fornicación. Esto
no se realiza al menos que sea causado por un espíritu inmundo. Oseas, amén. Oseas 5:4 dice: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová Dios. Por eso les decía hace un momento que el adulterio y la fornicación no es algo que tú lo haces porque lo hace todo el mundo. Es causado por un espíritu inmundo. Bueno, voy a vivir con un tiempo con él o con ella, y si me va bien, pues sí nos casamos. Si no, pues cada quien para su lado. Eso no es el plan de Dios. Eso es causado por un espíritu inmundo. Tenemos que romper con todo lo que cause adulterio, fornicación. Recuerda, es un espíritu enviado desde el infierno para mantener a la persona cautiva. Para mantener a la persona cautiva. Amén. Nosotros tenemos que ser libres. Gloria a Dios. Aleluya. Otro espíritu que vamos a ver, el espíritu de desobediencia. El trabajo del espíritu de desobediencia es hacer que se hagan los deseos de la carne y la mente. Aleluya. Gloria a Dios. Su trabajo es hacer que se hagan los deseos de la carne y de la mente. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora en quienes opera, en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu de desobediencia en el cuerpo de Cristo, lo cual no debe operar. Ese espíritu de desobediencia, su trabajo es que hagamos los deseos de la carne y de la mente. Quiere decir que ese espíritu es fuerte, me puede controlar. Puede controlar. Puede controlar mi mente, y si controla mi mente, controla mi carne. Es el espíritu de desobediencia. ¿Ok? Este espíritu de desobediencia va a la mente y a la carne de la persona para llevarla lejos de Dios. Para que esta persona siempre pueda estar afligido y atormentado. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fuerzas espirituales solo pueden ser atacadas por fuerzas espirituales. Gracias a Dios que siempre nos da la salida. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué? Fortalezas. El verso 5 dice: trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué estamos viendo? Que el espíritu de desobediencia opera esencialmente en la mente de la persona y juega con nuestra mente. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Sí obedezco o no obedezco? Ahorita estamos, ¿verdad? Muchos cristianos están en un dilema. ¿Obedecen la ley terrenal o obedecen la ley celestial? ¿A cuál ley es que creen ustedes que debemos de obedecer? ¿Las dos? La celestial. Ahora, nosotros no dudamos que esto es real. La televisión, la ciencia, si te pones a ver diferentes médicos, todos tienen su diferente teoría, todos tienen su diferente concepto, todos te van a hacer algo diferente, porque van a ir relacionados al conocimiento de la ciencia y de lo que ellos estudiaron, y hay personas muy capacitadas, pero yo creo que eso no te da el resultado a ti. Pero cuando yo oigo todo lo que la ciencia dice, ellos me dan su punto de vista, pero yo voy a ir al punto de vista que me da
el creador del cielo y de la tierra. ¿Cuál es el punto de vista de mi Dios? ¿Cuál es mi recompensa de yo servirle a Dios? Esta no está en las Escrituras, el Espíritu de Dios me lo dio. Está en Hebreos 10, 36, perdón. Hebreos 10, 36. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, es necesaria la paciencia. ¿Qué es necesaria? La paciencia. Para que yo haga ¿cuál voluntad? ¿Cuál voluntad? La voluntad de la ciencia, del conocimiento de la ciencia. ¿Sigo el punto de vista de la ciencia y de todo lo que yo veo? ¿O yo me apego y con paciencia yo voy a ver y hacer la voluntad de Dios? Cuando yo hago la voluntad de Dios, ¿qué obtengo? La promesa. Obtengo sanidad, obtengo todo esto. Cuando yo hago la voluntad de Dios, yo creo que lo que dice Isaías 54, ninguna arma forjada va a poder prosperar contra mí. Cuando yo creo la promesa de Dios y la voluntad de Dios, cuando yo creo la voluntad de Dios, su promesa viene a mi vida y yo sé que el fuego de Dios purifica mi espíritu y el fuego de Dios consume toda atadura, toda enfermedad que el diablo quiere traer a mi vida, a mi casa, a mi descendencia. Lo hizo con los hebreos, los echaron atados y el fuego de Dios consumió nomás las ataduras sin dañar a los hebreos, a los 3 jóvenes. Así de que la ciencia, lo que estamos viendo, la sabiduría, la ciencia, los profesionales, te dan el punto de vista de ellos. Y si tú no eres un creyente o eres un creyente que nunca te gustó hablar de fe, o que no te gustaron iglesias que hablaran de fe o del reino de Dios, y ahora estás con miedo, con temor, actuando como el mundo. Nosotros respetamos, obedecemos, no nos burlamos, no nos mofamos, no nos creemos, pero yo voy a creer lo que la palabra de Dios dice. Porque yo tengo que tener paciencia y seguir haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Cuando yo hago la voluntad de Dios, voy a obtener su promesa. Y si su promesa dice que si yo habito bajo sus alas, algo me va a tocar. Su promesa dice que van a caer 10,000 y 1,000, y a mí ¿qué me va a pasar? Su promesa dice que cuando venga algo a destruirme, plaga, nunca me va a dañar. Pero no me está diciendo que yo me tengo que cubrir o que yo tengo que hacer lo que la ciencia dice. Yo no me voy a actualizar día a día con lo que las noticias dicen para cubrirme. Porque yo tengo el Espíritu de Dios y yo tengo la palabra más sabia y yo tengo la voluntad de Dios aquí, que si yo soy paciente y tengo mi fe, desarrollo mi fe, respeto lo que el mundo tiene, pero yo voy a creer lo cual es la voluntad de Dios. Porque si yo creo la voluntad de Dios, yo aplico la voluntad de Dios, yo tengo la promesa de Dios. Yo tengo la promesa de Dios. Cuando pasen contra ti las aguas, no te van a llegar. Todos los dardos del enemigo que él envía no me van a poder llegar. ¿Por qué? Porque yo tengo el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Su palabra. Su palabra. Amén. Gloria a Dios. Fuerzas espirituales solo pueden ser atacadas por fuerzas espirituales. Gracias a Dios que siempre nos da la salida. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos da el poder para destruir los poderes de las tinieblas que vienen contra ti. Que vienen contra ti. Porque la palabra de Dios nos da espíritu de vida. Romanos 8:2. Porque la ley del espíritu da vida en Cristo. Wow. Romanos 8:2. La ley del espíritu da vida en ¿quién? En Cristo.
Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Tenemos espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos hace libres del pecado y de la muerte. Por el espíritu de vida, que es una ley. Hermano, el espíritu de vida es una ley. La ley del pecado y muerte quedan destruidos. Te lo voy a repetir. Por el espíritu de vida, que es una ley, la ley del pecado y muerte quedan destruidos, quedan derrotados. Así, ¿se acuerdan cuando Dios envió a Moisés y Aarón llevaba una vara? Y cuando tiró la vara se convirtió en serpiente. Y que dijo el faraón: qué chiste, mis magos también hacen eso. Y lo hicieron. ¿Qué sucedió? La serpiente de Aarón se comió las serpientes de los magos. Así también el poder tuyo, los ángeles que tú tienes al servicio tuyo, el poder del Espíritu Santo, los ángeles que vienen, cuando venga este virus contra ti, tú les dices: ángeles, paran todo lo que venga contra mí, porque tú crees la voluntad de Dios. Y los ángeles inmediatamente se paran a la puerta de tu casa, no dejen que entre ningún virus, porque ellos sí lo pueden ver, tú no. Aleluya. No dejen que nadie te toque. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo y conoces la voluntad de Dios. Amén. La ley del Espíritu de Dios se comerá cualquier forma de control del espíritu o poder de las tinieblas que quieran venir contra nosotros. Así como aquellas serpientes se la comió la serpiente de Moisés, así también el Espíritu de Dios se va a comer toda forma de control de espíritu o poder de las tinieblas que quieran venir sobre ti, sobre tu familia. Gloria a Dios. En la mañana una hermana me mandó un mensaje y me decía: si yo muero a los 50 años, ¿yo dejo legado a mis hijos? Le dije: no, porque les hablaste de Dios y de fe y te mueres prematuro, no puedes dejar legado. Pero si vives siempre sano, si vives siempre con buenas finanzas, si vives sin problemas y te mueres a los 80, 90 años, entonces dejaste un legado. Porque ellos van a ver el poder de Dios manifestado. Ellos van a creer, porque tú dejas un testimonio vivo al Dios que tú les predicaste, que al Dios que tú querías que ellos les sirvieran, era un Dios real. Pero si te mueres prematuramente de una enfermedad y no pudiste vencer la enfermedad, ¿cuál legado vas a dejar? A lo mejor resentimiento, porque Dios se llevó a mi papá antes de tiempo. Y yo le voy a servir a ese Dios, a lo mejor me va a matar a la misma edad que mi papá o mi mamá. No podemos dejar legado. Pero cuando tú eres un hombre o una mujer de fe, llegas a los 100 años completamente sana. A lo mejor ya te cansaste de vivir 100 años y le dices, como un hombre de Dios que yo leo mucho, se llama Charles Cobb. Él le dijo, se juntó a su familia y le dijo: hijos, júntense aquí, quiero hablar con ustedes. Es viernes, he decidido irme a casa el domingo. Sus hijos dijeron: ok. El domingo en la mañana estaba bien contento, su cuerpo con una sonrisa, pero su espíritu estaba con el Señor. Él así lo deseó. Siempre fue sano ese hombre. Pero yo estoy seguro que Dios le dijo, o él le dijo: Señor, es tiempo que ya me vaya, ya cumplí mi tarea. Él ha dejado un gran legado. Si tú buscas Charles Cobb, ves el legado que él dejó. Pero alguien que se muere prematuramente, aleluya, gloria a Dios. Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está, segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. O sea, ya está el espíritu de iniquidad, el que causa todas estas cosas, pero no se puede manifestar plenamente porque está el Espíritu Santo que se lo impide. Hermano, hoy están poniendo que ya esto es el anticristo, que ya la marca de la bestia está saliendo. Hermano, todavía no llega ni la tribulación y ya están sacando al anticristo.
Todavía la iglesia no es levantada. A lo mejor esos que están poniendo eso en publicación, que son creyentes y pastores, ellos están resignados a quedarse en la tribulación. Pero yo estoy seguro que yo y CCPB nos vamos en el rapto. ¿Cómo dice? Ya está en la equidad, no hay a quien ahorita está deteniéndolo, pero una vez que se ha quitado el Espíritu Santo, que nos vayamos a la presencia de Dios, Él va a ser de las suyas. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:8, y entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor va a matar con el espíritu de su boca y va a destruir con el resplandor de su venida. Ahí está hablando la segunda venida, no el rapto. No el rapto. Amén. Ya está en función el espíritu de iniquidad. La ley del Espíritu de Dios es la provisión para la destrucción del ministerio de la iniquidad que opera en la vida de las personas. Cuando el enemigo viene como un río, Isaías 59:19 dice que cuando el enemigo viene como un río, temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. En Romanos 6, Pablo nos enseña que el pecado nos desconecta de Dios. El pecado nos desconecta de Dios. La manera de cómo nos comprometemos con la ley y del Espíritu contra la ley del pecado es caminar en el Espíritu. Cuando nosotros caminamos, oramos en el Espíritu, nos vamos desligando de la conexión de la ley del pecado. Dejamos de comprometernos con la ley y empezamos a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es comprometer al Espíritu Santo que tome ventaja en el ministerio que tiene contra la obra de la ley. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, comprometemos al Espíritu Santo a que Él vaya tomando ventaja contra toda obra de la ley. El Espíritu Santo intercede cuando las emociones en tu mente y cuerpo comienzan a atormentarte. Gloria a Dios. Yo creo que es un momento adecuado para muchos cristianos, hermano, que me escuchas, que estás ahí. El Espíritu Santo intercede por nosotros cuando las emociones en tu mente y cuerpo comienzan a atormentarte. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña, verso 27, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo nos ayuda a orar de acuerdo a su voluntad. El Espíritu Santo es el único que te ayuda a orar de acuerdo a su voluntad. Hoy, hermanos, oímos en este tiempo de la gracia, oímos cristianos orar: Padre, si es tu voluntad, Padre, toma el control, Padre, quita el pecado y sana la tierra. ¿Qué oraciones son esas? Esas no son oraciones en la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros oramos en el Espíritu, oramos de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre oremos en el Espíritu. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. ¿Y qué haces? Vivimos. Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios tiene que estar en nosotros, en cada creyente nacido de nuevo. En cada creyente nacido de nuevo. Porque de esta manera hacemos morir las obras de la carne y siempre vivimos. Y dice, tenemos que ser agradecidos. El Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme la voluntad de Dios. Nos permite obtener ayuda para manifestar y controlar los deseos de la carne. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es
completamente contrario a la carne. Cuando nosotros nos comprometemos con el Espíritu Santo, no comprometes la carne. Es una experiencia maravillosa cuando duras en el Espíritu. A veces no quieres ni salir de ese lugar, de esa área. A veces quieres permanecer más tiempo ahí. A veces tienes esa relación tan íntima y no lloras, no te quejas, no sufres, no estás atormentado. Amén. Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, el espíritu es contrario a la carne. Cuando nos comprometemos con el Espíritu Santo, no comprometes la carne. Si no te comprometes con el Espíritu Santo, entonces viene uno más fuerte contra la carne. Ya sabemos quién es. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios. Hermano en Facebook, espero que estés aprendiendo. Manda tu comentario. Amén. Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está el que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si volvemos a ver Lucas 11:21, dice cuando un hombre fuerte guarda su palacio, en paz está lo que posee. Muchas veces el enemigo está sentado en tus propiedades, en lo que te pertenece a ti, y él piensa que te tiene vencido, porque no sabes orar como conviene. Y él tiene tu casa, que es tuya, la tiene él. El carro que es tuyo, lo tiene él. Las finanzas que son tuyas, la tiene él. Tus hijos, tu familia, todo lo que es tuyo, los tiene él. Porque él te asusta porque dice que es un hombre fuerte. Pero mira el verso 22. Pero cuando uno más fuerte, ¿qué hace? Pero cuando uno más fuerte, ¿qué hace? Lo vence. Es más fuerte el que está en ti que el que está en él. Aunque él esté con su fuerza sentado en lo que Dios ya te dio, el Espíritu de Dios que está en ti es más fuerte que él. Tú solamente te paras y lo despojas de todo lo que él tiene que es tuyo. Dice el verso 22, pero cuando viene otro más fuerte, ¿quién vino a ti? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es más fuerte que el que está sentado en tus posiciones. Tú vas y en el nombre de Jesús lo despojas, y si tiene cierta duda, cierto temor, cierto miedo, empiezas a orar en el Espíritu. Vas a saber que vas a encontrar con el príncipe de las tinieblas, pero cuando empiezas a orar en el Espíritu, empiezas a hablar lenguas, empiezas a hablar tu idioma natal del reino de Dios. El hombre fuerte que tenía tus posiciones se empieza a hacer chiquito. Hasta que llegas, lo aplastas, agarra lo que te corresponde y te vas. Eso es lo que dice esa escritura. Amén. ¿Lo cree? Ok. Cada que oramos en el Espíritu, nos comprometemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una fuerza. Escucha esto. El Espíritu Santo es una fuerza que te garantiza victoria y seguridad. Escríbelo. Y ponlo en tu carro, ponlo en tu baño, cuando te lavas la cara, cuando te pones tu crema para dormir, tu mascarilla de aguacate, tus pepinos, todo eso que nos ponemos. Escríbelo. Y dice, cada que oramos en el Espíritu, nos comprometemos con el Espíritu. El Espíritu Santo es una fuerza que te garantiza victoria, seguridad en los conflictos de la vida. Amén. ¿Lo creen? Efesios 5:18. No os embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Comprometamos al Espíritu Santo en nuestras oraciones, orando en el Espíritu. Cada vez que oramos en lenguas, confirmas. ¿Se los digo o no? Cada vez que oramos en lenguas, confirmas el poder que tú tienes contra el diablo.
Cada vez que oramos en lenguas, confirmas el poder que tú tienes contra el diablo. Así es como nosotros, cuando oramos en lenguas, en el Espíritu, también es otra forma de que nosotros mortificamos nuestros deseos de la carne. ¿Saben lo que es mortificar los deseos de la carne, verdad? O sea, cuando la carne te dice, te sientes mal, te va a dar el virus, hay alguien contaminado, vas a perder tu trabajo, no van a abrir pronto esto porque no se va a quitar. ¿Qué sientes? Mortificación. Pero cuando tú empiezas a orar en el Espíritu, esas mortificaciones de la carne se van. Se van. ¿Y qué haces? No solamente se van, destruyes al destructor que las mandó contra ti. Dijo Marilyn, es que esto es para nosotros, para los que no vinieron no era para los que venimos. Aleluya. Wow. ¿No les da gusto recibir todo esto, revelación de Dios? Wow. Los deseos de la carne pueden ser consumidos. Los deseos de la carne pueden ser consumidos. La mentira, los deseos del adulterio, drogas, ser rudos, áspero con la esposa, gritarle a los hijos, todo eso puede parar. La ayuda del Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. Aquí en CCPB, los que han estado en este lugar por más de 5 años, no se habla otro tópico que no sea fe. Orar efectivamente. Los entrenamos a orar efectivamente. Y hemos visto maravillas, milagros, señales. ¿Por qué? Porque hemos conocido el camino de la fe. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es hacer lo que la fe dice que hagamos. Pero si no te enseñan fe, ¿qué vas a hacer? La fe es importante porque es lo que te enseña qué tienes que hacer. En este momento, si todos los creyentes por el mundo recibieran enseñado fe, ahorita hubiéramos demostrado mucha victoria. Amén. ¿Por qué? Porque en momentos difíciles la fe siempre te dice lo que tienes que hacer. La palabra de Dios no cambia. Dios sabía que esto venía. Por eso a CCPB desde que empezamos nos dio la provisión. ¿Cuál es la provisión que nos ha dado? Fe. Fe. Y su palabra llena de fe. Si has escuchado de fe, si has escuchado de fe, haz lo que se te enseñó en la fe. Solamente haz lo que se te enseñó en la fe. Segunda de Timoteo 2:1. Tenemos que continuar lo que aprendimos. 2 Timothy, it's not there, 2 Timothy 3:1. Y then 14. Tenemos que usar lo que aprendimos. Primera de Timoteo 3:1 dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 43. Pero cuando vengan estos tiempos peligrosos, como tú has estado escuchando de fe, tú tienes que hacer lo que la fe te dice. Pero persiste tú, fíjate. Muchos no les gusta venir a este lugar porque se habla de mucha fe. Me gustaría saber cuál es su condición ahora. No se crea. Estoy relajando, ¿ok? Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué has aprendido en CCPD? Fe, reino de Dios, salir fuera del sistema del mundo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, porque sabes de quién has aprendido. ¿De quién aprendemos? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo aprendemos. Y Él no te lleva al fracaso, Él te lleva al éxito. Satanás tiene un poder limitado.
pero tú y yo tenemos un poder ilimitado. Tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Tenemos que practicar el lenguaje del silencio. Tenemos que ponernos una cerca o un tape para practicar el lenguaje del silencio. ¿Ok? El problema de muchos cristianos es que hablan mucho. Pero voy a repetir, el problema de muchos cristianos es que hablan mucho. Wow. Tenemos que practicar el lenguaje del silencio. Por ejemplo, podemos decir, como creyentes, como cristianos, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo podemos hablar y podemos decir, ay, no tengo para mi renta, no tengo para el pago del carro, no tengo para gasolina. Ok. Ahí es donde tenemos que practicar el lenguaje del silencio. Porque yo solamente, si yo digo, mi Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, antes de que yo diga algo más, me tapo. No practicar el lenguaje del silencio. Practicar el lenguaje del silencio es hablar solo lo que Dios dice y dejar de hablar lo que Dios no dice. Amén. Luego decimos, Él se llevó mis enfermedades. No, mejor tomo la medicina, ¿qué tal si me muero? Ahí es cuando nosotros tenemos que practicar el lenguaje del silencio. Cuando creemos y no sucede, es cuando creemos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que oran, creen, decretan, buscan profetas, buscan servicios para que les profeticen, para que pongan manos, y siguen creyendo y no sucede. ¿Saben por qué no sucede? Porque han creído en dos cosas. Creen lo que dice la palabra, pero también creen lo que ellos hablan. Por eso tenemos que saber cómo practicar el lenguaje del silencio. Practicar el lenguaje del silencio es hablar solamente lo que Dios habla y dejar de hablar lo que Dios no habla. Es el momento de cállate. Es el momento de que cuando vas a hablar algo que no va en la promesa de Dios, Dios te va a decir, cállate, no hables eso. Cállate. Para practicar el lenguaje del silencio es, si no puedes hablar mi palabra, una de las maneras que tenemos que ir practicando, si no podemos practicar o no podemos hablar la palabra de Dios, entonces cállate, no hables nada. Especialmente en las circunstancias que estamos pasando, si no podemos hablar la palabra de Dios, mantengamos la boca bien cerrada. Porque Proverbios 6 dice que nosotros quedamos cautivos con los dichos de nuestra boca. Hablemos nada más lo que Dios habla. Hablemos nada más lo que Dios habla. Porque ya, ¿verdad? A lo mejor tú conoces cristianos de muchos años que han luchado porque su esposo no cambie. Vienen, oran o escuchan palabras, escuchan predicadores, pero cuando van ya empiezan a decir, no, es que él es así, él es así. Están hablando dos cosas diferentes. Tenemos que dejar de hablar lo negativo y empezar a hablar lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. ¿Recibimos algo? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Gracias, hermanos de Facebook que se conectaron. Envíen sus agradecimientos, envíen todo lo que ustedes tienen una pregunta, inclusive pueden también querer alguna donación. Estamos trabajando, estamos en espera para ya seguir tener el local allá en Monterrey, Nuevo León, Guadalupe, en la colonia Cantera, por allá. Y también si quieres llamar para una donación, puedes llamar mientras estamos aquí y con gusto aceptamos
para expandir el reino de Dios. Cuando en Génesis 26:12 había una hambruna, tú no tengas miedo. Dios te puede prosperar en medio de esta crisis. Dios puede, mira, aleluya. Gracias a los, te voy a compartir algo. En la mañana, cuando Dios me habló y me dio esta revelación acerca de que dejara mis temores y siguiera predicando lo que Él me dijo que predicara. Ya una vez que yo terminé eso, que hice ese diálogo con Dios, Dios, hermanos, me dirigía, aleluya. Y ahorita, gracias Espíritu Santo que me hizo recordar esto. Hermanos, yo oraba, y los que están aquí esta noche yo los miraba, y yo empezaba a enviar bendiciones a ustedes, a los que están aquí, que estoy viendo, porque yo los miraba en el área espiritual, y yo los conocía, yo los miraba, y yo decía, yo sé, para los hermanos Delgado envío esto, para Arely y su familia esto, para Marilyn esto, para Reina esto, para mí esto, y yo los miraba y yo enviaba. ¿Y saben qué? Se van a sorprender de lo que van a recibir. Porque yo estaba orando y yo no pensaba, yo cuando oro por los hermanos, oro diferente, pero esta mañana Dios me traía los nombres y me traía las bendiciones. Él me decía lo que tú necesitas. Ustedes van a recibir lo que le estaban esperando a Dios, porque Él me mostraba lo que necesitaban. Me lo dijo por el nombre. Y yo lo enviaba. Y yo lo enviaba. Y yo lo enviaba. Y como estaba orando en el Espíritu, el diablo no detuvo las bendiciones. Esas llegan a ti. Aleluya. Te doy gracias, Padre. Gracias, Espíritu de Dios. Te esperamos el domingo, hermano. Ustedes van a ver. Los hermanos Delgado van a pasar aquí a testificar. Y va a ser pronto. Reina, usted va a pasar aquí a testificar. Madre, Pastor Arely. Te vas a sorprender, pastora, lo que Dios ya hizo contigo. Tú no te imaginas. No me preguntes qué va a hacer. No te voy a decir. Pero es algo grande que ya lo tienes. Es algo grande que ya lo tienes. Aleluya. Gracias, Padre. Oriandarasha Rotoro. Sindarasha Rotoro Tordaraba. Dice el Señor que practiquen el lenguaje del silencio. No digan nada de lo que recibieron hasta que vengan aquí y lo testifiquen. No lo traten de captar con su mente, porque Dios te va a llevar por una avenida que tú jamás caminaste. No tengas miedo a entrar por ella, menos te sientas inmerecedor de lo que vas a ver. A Dios le plació darte lo que Él te envió. Yo lo cubro con la sangre de Jesús y declaro que ningún demonio lo va a poder detener. Ustedes van a glorificar a Dios, porque el Dios es real. A lo mejor a la hora que yo estaba viendo eso, tú estabas orando y Dios me trajo la presencia de tu oración.
Te doy a ti la gloria y la honra, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Recuerden, cosas mayores haremos porque Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el poder. Enviamos bendiciones en abundancia, Señor, a nuestros hermanos que nos están viendo por el Facebook Live. Enviamos una bendición, Padre, en abundancia. Bendecimos tu nombre, Señor, y creemos que verdaderamente cosas mayores harás en medio de este pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros hermanos que vamos a dar nuestra ofrenda, levantamos, oramos por nuestro sobre, nuestra ofrenda.